De todas las revelaciones que nos dejó el capítulo 31 de Boruto 2 Blue Vortex, la más impactante fue sin duda ver a Sarada sufriendo los efectos directos de su Mangekyo Sharingan. El hecho de que su visión se esté deteriorando de forma tan agresiva y en muy poco tiempo ha encendido todas las alarmas, presentándose aparentemente como un caso excepcional que rompe los esquemas habituales. Al compararla con los otros usuarios de este Kekkei Genkai que vimos en historia original, da la sensación de que en esta ocasión el daño visual avanza a una velocidad alarmante. Sin embargo, antes de catalogar a Sarada como un Uchiha débil por este inconveniente, tenemos que tener claro que no todas las habilidades del Mangekyo operan bajo la misma escala de poder ni el mismo mecanismo de ejecución. Es cierto que el caso de Sasuke es sencillo de explicar, ya que él llevó sus ojos al límite en un periodo de tiempo muy corto y sin descanso, haciendo que su ceguera fuera una consecuencia lógica y sin mucho misterio. Pero si hablamos de Itachi, la historia es muy diferente, ya que este chico cargó con el desgaste de sus ojos durante casi una década antes de perder la vista por completo, y eso a pesar de vivir en un contexto de peligro constante que le exigía el máximo. Fue un personaje extremadamente precavido, dosificando el Amaterasu y el Tsukuyomi como recursos de última instancia, tal como lo vimos en su encuentro frente al maestro Jiraiya. Debido a esto, para descifrar qué está ocurriendo realmente con Sarada y por qué el cronómetro de su Mangekyo Sharingan parece correr más rápido que el de su padre o su tío, es necesario retomar la explicación técnica que el propio Itachi le dio a Sasuke justo antes de su batalla final, donde se revela el verdadero precio que cada usuario debe pagar por el poder de su doujutsu. En aquel encuentro, un Itachi con la vista ya profundamente dañada le explicó a su hermano la cruda realidad del Mangekyo Sharingan, revelándole que a pesar de ser un poder especial, cuanto más se utiliza más se sella a sí mismo, conduciendo inevitablemente a la oscuridad total. Si tomamos esto como referencia y consideramos el número de usos como el único criterio para que la ceguera se manifieste, nos encontraremos con algunas inconsistencias realmente llamativas. Un ejemplo evidente es el de Kakashi, quien utilizó el Kamui contra Deidara un par de veces y en el arco final de la guerra lo empleó como mínimo 10 veces más antes de admitir que comenzaba a perder la visión de su ojo izquierdo. Sin embargo, Sasuke solo necesitó utilizar sus técnicas 4 veces contra Killer Bee para que su vista mostrara un deterioro notable. Este panorama parece una contradicción flagrante, ya que el volumen de uso no encaja con los síntomas presentados por ambos personajes, sobre todo considerando que Kakashi ni siquiera era un Uchiha, mientras que Sasuke, como heredero de sangre, lógicamente debería haber tenido una resistencia mayor que la de su maestro. Por lo tanto, todo parece indicar que el problema no radica únicamente en la frecuencia con la que se activa la habilidad, sino en el impacto específico y el desgaste que produce cada una de estas técnicas de forma individual. Cada Mangekyo Sharingan otorga a su usuario habilidades únicas, pero no todas impactan de la misma forma al rival ni al órgano visual de su portador. El Kamui, a pesar de ser un poder tremendamente roto, no parece tener el mismo efecto degenerativo que el Amaterasu en Sasuke o en el propio Itachi, y la prueba es muy evidente. Cada vez que estos personajes utilizaban las llamas negras, sus ojos sangraban de inmediato, demostrando un esfuerzo físico inevitable. Incluso el propio Obito, que potenciaba su visión con las células de Hashirama y usaba su intangibilidad sin aparente preocupación, vio sus límites cuando intentó abrir portales para buscar a Kaguya. En ese momento sus ojos comenzaron a sangrar porque el consumo era infinitamente mayor al simple hecho de volverse intangible. La habilidad especial de Sarada sigue un patrón similar, y aunque solo haya activado el Ojirumi un par de veces, el foco no debe estar en la cantidad, sino en la naturaleza de su funcionamiento. Por ejemplo, el Amaterasu es una técnica de ejecución instantánea. El usuario carga su ojo, lanza el ataque y una vez disparado, el consumo de energía y el daño directo se detienen. Es básicamente como cargar un arma y efectuar un solo disparo. El Kagutsuchi de Sasuke funciona igual. Activa la habilidad, manipula las llamas y el proceso termina. Incluso el Tsukuyomi de Itachi, a pesar de su letalidad, opera bajo esta lógica. Cuando atrapó a Kakashi y lo torturó durante 72 horas, en el mundo real solo había transcurrido un segundo, es decir, la técnica se activó y resolvió todo en lo que dura un parpadeo. El Kamui sigue el mismo camino, pues aunque puede mantenerse activo hasta 5 minutos, Obito solía limitarse a partes específicas de su cuerpo en intervalos breves. Sin embargo, a diferencia de todas estas habilidades, el Ojirumi de Sarada posee un mecanismo distinto. No solo se perfila como una técnica mucho más poderosa que las demás, sino que su ejecución conlleva un riesgo estructural bastante más grave. Cuando la chica activa el Mangekyo Sharingan y se manifiestan las esferas negras, su técnica ya está en funcionamiento y se mantiene así hasta cumplir su propósito.
Al analizar su enfrentamiento con Ryu, cometeríamos un grave error al contabilizar el Ohirume como un solo uso, ya que su naturaleza es distinta. En realidad, al activar el Mangekyu, Sarada abre una caja de herramientas multifuncional. Activar la gravedad de cada esfera cuenta como un uso, levitar es otro, absorber una técnica es uno más, y lanzar a un oponente para hacerlo estallar suma 2 usos adicionales. Aunque técnicamente solo hubo una activación inicial, en esa primera pelea empleó su poder como mínimo 9 veces. Además, todo esto lo está haciendo con un solo ojo, es decir, atracción, repulsión y absorción. ¿Alguien tiene alguna duda todavía de por qué su vista se está estropeando tan rápido? En el capítulo más reciente del manga vimos un patrón similar. Al atraer a los clones de Mamushi hacia la esfera negra para volarlos en pedacitos, ella misma afirma que debe ver a su objetivo para que la habilidad surte efecto. Esto implica una concentración individual en cada enemigo para manipularlo mediante la gravedad, lo que multiplica el desgaste visual según la cantidad de oponentes atrapados. El Ohirume no es una técnica instantánea como las otras, sino una habilidad de mantenimiento constante para poder controlar la gravedad y el número de objetivos. Si Sarada desactiva el flujo, las orbes simplemente desaparecen. Por lo tanto, en apenas 2 activaciones, Sarada ha ejecutado casi 30 veces las funciones de su técnica. El daño es totalmente coherente con la magnitud de su poder. De hecho, el sangrado ocular que comparte con su padre y su tío al usar el Amaterasu evidencia un esfuerzo físico real, con la diferencia de que ambas técnicas están a años luz en cuanto a escala de poder. Personalmente considero que el argumento es sólido, y me genera una enorme curiosidad saber qué habilidad esconderá su ojo izquierdo, y sobre todo qué pasará cuando despierte el Susanoo. Si su vista ya muestra signos de agotamiento ahora, imaginen el precio de sumar 2 habilidades más. Solo espero que la explicación oficial mantenga esta base lógica y no termine siendo un guionazo sin pies ni cabeza.